Bienvenidos amigos, yo soy Ricardo Aguirre, estamos aquí en Mixly Audio y desde Sala de Audio para estar en un lugar hermoso, increíble, lo tienen que venir a conocer, Dinamarca 83. Y bueno, pues estamos con una personalidad, él dice que no es, yo digo que sí, sobre todo por el trabajo que ha hecho, sobre todo por también la dedicación y la pasión que se ve que tiene. Es Adolfo Hernández, él es sound designer mexicano y bueno, estuviste trabajando en el videojuego Halo 5 Guardians, que fue uno de los lanzamientos con bombo y platillo de la consola de Microsoft, de Xbox One, y me gustaría mucho platicar contigo la historia porque pues obviamente eres mexicano, estuviste mucho tiempo trabajando en otras cosas, no tanto en audio para videojuegos, y tuviste una oportunidad increíble de ir a 343 Industries, que fue como el desarrollador, ¿no? Sí. De este juego en Seattle. En Seattle, sí. Perfecto, entonces Sí, realmente yo empecé aquí en México, estudié en la escuela de Vancouver Film School y estudié allá diseño para videojuegos, ¿no? Yo ya venía interesado mucho, estuve trabajando en España durante casi 4 años y estuve trabajando mucho en publicidad, en radio, en televisión. Y también hice parte musical, pero nunca me enfoqué tanto. Claro, siempre fue más audiovisual, Siempre ¿no? fue más audiovisual. Entonces fue una de las cosas por las que me quise medio ir a especializar después, a enfocarme un poquito más en eso. Y cuando regresé a México, después de haber estudiado y todo, empecé a trabajar en películas. De hecho, la primera película en la que trabajé mexicana fue 2033. Es una película futurística del director Francisco Larraín. Realmente no sé si se vio o no se vio mucho, pero me dieron la oportunidad de ser editor de efectos. Claro. Entonces, realmente fue la primera chamba en la que me abrieron la puerta para empezar a hacer películas acá. Y de repente empecé a trabajar más, empecé a trabajar con otros diseñadores como Daniel Hidalgo y me empecé a meter muchísimo más en todas las cuestiones del cine y pues sí, acumulando más o menos. Estuve trabajando en México casi alrededor de 6 años después de haberme graduado y estuve trabajando en alrededor de 30 y tantas películas, más cortometrajes y realmente siempre le estuve buscando a querer hacer más, ¿no? Claro. Entonces sí le fui buscando en todas, buscaba por internet y mandaba demos. O sea, para mí internet fue una puerta de trabajo impresionante. Una plataforma incluso para saltar, ¿no? Sí, realmente fue una cosa de muchos de mis clientes, el 50% de mis clientes no eran mexicanos, eran sudamericanos. Entonces estaba trabajando para chilenos, para peruanos que estaban haciendo animaciones, para gente de Argentina y yo les hacía el sonido todo por medio de internet. Entonces ellos me mandaban una animación, yo la sonorizaba y les regresaba el sonido y ellos ya presentaban y así es como, y por medio de PayPal y todo este rollo, y me fui entrelazando y fue cuando empecé a hacer demos por internet, empezaba a sustituir el sonido de varias cosas y empezaba yo, como de repente yo les decía, bueno, necesito que algo visualmente me atraiga para poder hacer algo yo que en sonido le equivalga, ¿no? Sí. Entonces fue cuando empecé a bajar como gameplays de videojuegos. Pero fue teniendo en cuenta, o fue en algún momento diciendo, es que a mí me gusta, por ejemplo, los videojuegos o simplemente es por tener la parte audiovisual y decir, es que esto se ve bien interesante. Realmente fue por tener la parte audiovisual. Sí. No fue una locura que yo tuviera por los videojuegos. No soy un gamer. Me gustan, pero no soy un gamer de que todos los días llego a mi casa gamer y que digas, no soy un gamer así impresionante. Claro. Realmente fue una cosa de quiero hacer más y quería trabajar en algo muy grande, ¿no? Claro. Y entonces sí fue de un mes a otro, varios de mis compañeros ya trabajaban en 343 y entonces estuve buscando oportunidades. Entonces fue buscar en internet cuando abrieran posiciones y fue cuando encontré esta y empecé a mandar mis demos. Y eso está bien padre porque mucha gente cree que uno viene a estudiar audio o uno viene a estudiar una ingeniería y las puertas se te van a abrir y automáticamente vas a ser alguien exitoso, vas a trabajar para las compañías grandes. Y esto no pasa, o sea, tienes que... O sea, de uno en cada, no sé, 1 millón, ¿no? Le pasa algo así. Realmente es trabajo duro. Y tú nos comentabas que estuviste trabajando mucho tiempo, ni siquiera con las miras de trabajar en una empresa como 343 Industries, nunca, sino haciendo otra cosa y llegó la oportunidad. Si tú me hubieras dicho cuando estuve en España empezando, que yo iba a trabajar en 343 o en Microsoft haciendo sonido, me hubiera reído. Sí. O sea, realmente fue
fue de estar dándole. Trabajé de asistente en un montón de estudios y fue estar brincando de una área a otra y haciendo un montón de proyectos, o sea, colaborando con un montón de gente. O sea, realmente han sido 10 años de dedicarle al 100% al audio. O sea, yo no he trabajado en otra cosa que no ha sido audio. Y eso es parte de la pasión también, ¿no? No, yo entiendo que no siempre tenemos exactamente un curso trazado, sino vas haciendo las cosas que vas viendo que te van resultando, vas trabajando en lugares y dices, me gustó mucho más trabajar en cine, a mí me gustó mucho más trabajar en un estudio de grabación, y creo que ahí vas también encontrando de la parte del audio de esta carrera que es tan hermosa y que tiene tantas ramificaciones, hacia dónde quieres ir, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita mismo en Microsoft no estoy trabajando como diseñador de sonido de videojuegos ya. Estoy como audio lead de un nuevo equipo que se llama equipo de incubación, en el que trabajamos con nuevas tecnologías. Y yo soy el encargado de modelar el pipeline de sonido, de cómo se va a utilizar el sonido dentro de esas nuevas tecnologías en base a experiencias del usuario. Entonces, puede ser que mañana esté haciendo un videojuego, pero puede ser que mañana esté trabajando con hardware o puede estar trabajando con software. Entonces, pero es cómo el sonido puede crear una nueva experiencia al usuario. Y que fue algo que hasta ahorita se le empieza a dar como más relevancia, ¿no? También lo hemos visto no solo en videojuegos, sino en todas las producciones, por ejemplo, ya sea de televisivas, fílmicas, incluso las teatrales, las puestas en escena. A veces el audio es lo que viene al último, es de lo último que se preocupan, sin tener en cuenta que muchas veces es el audio lo que te genera esta sensación de estar conectado, ¿no? Son partes tan importantes y tan sutiles que a veces las damos por sentado, las damos por hecho, las olvidamos. Y bueno, apenas siento que la industria está tratando de abrir los ojos y decir, oye, mira, con audio se pueden hacer grandes cosas. Yo creo que estamos en el momento en el que por fin empieza a haber una educación auditiva. Claro. Eso no existía, todo era visual. Entonces, es normal que la gente siempre se fije más en cómo se ve algo, en cómo se escucha, porque visualmente les atrae más que sonoramente, ¿no? Y apenas, realmente es cuando este tipo de escuelas, como Sala de Audio, todas las que hay, están empezando a formar gente. Antes no existía eso. Entonces, realmente es la primera vez, yo creo que somos de las primeras generaciones que empieza a haber una educación auditiva, ¿no? La gente se empieza a preocupar por el sonido dentro de las cosas, porque incluso yo he estado trabajando en proyectos allá en el que el sonido es lo último. Y al final estamos sufriendo y no le dieron la importancia que tenían. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que el sonido puede cambiar la experiencia. Claro. Y lo que pasa es que siento a veces que es tan sutil lo que percibimos que no le damos como importancia. Te explico rápidamente. Como, por ejemplo, cuando empieza a llover, visualmente sabes que está lloviendo, pero auditivamente también el escuchar cómo rebotan las gotas en el piso te genera una sensación, pero no le damos tanta importancia como a lo visual. Pero si no escucháramos en una película, o sea, vemos en una película que empieza a llover y no escuchas nada, pues no hay una parte que te conecte, ¿no? Incluso a rememorar alguna experiencia que tú tuviste dentro de esa imagen, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? O sea, es como si le pusieras mute a Star Wars. Claro. No sería la misma película. Exactamente, ¿no? Entonces, sí es una cosa que la gente no lo percibe hasta que no está. Entonces, yo creo que es una cosa de educación y apenas estamos creciendo en esa parte. Yo creo que sí, yo creo que la industria está avanzando, pero vas poco a poco, ¿no? Y necesitamos de gente que realmente tenga pasión y que lo dé todo por estar en esto, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, como tú lo dices, algunas escuelas ya están también dando estos cursos o estas certificaciones, como incluso Pro Tools, que tiene su certificación como de audio para videojuego, ¿no? O videojuegos. Y ¿cómo fue para ti de repente llegar de México? Que sí es cierto, tenemos ya un gran avance, hay escuelas que están tratando de hacer como grandes cosas y de repente te dicen, ¿sabes qué? Te vienes a 343 Industries, nos gusta lo que estás haciendo, los demos que estás subiendo, ¿te contactan a ti o cómo se da esta? Sí, mandé mi currículum, mandé mi resumen, tenía unos videos en YouTube, los vieron, me contactaron y pues me volaron para allá. Sí. Y tuve una entrevista y al mes más o menos me dicen, ¿sabes qué? Si te queremos acá, ¿te interesa? Y es para trabajar en Halo 5. Y yo
pues sí, ¿no? O sea, una oportunidad única que no iba a repetir. Entonces sí fue así, agarrar a toda mi familia, empacar y vámonos, ¿Sabías? ¿no? ¿Te fuiste sabiendo de repente qué tan importante es, por ejemplo, esta franquicia aquí en México que tiene una base de fans como súper hardcore y que sí hay torneos incluso ahorita de Halo 5 trabajando en los eSports y toda esta parte? ¿Fuiste? Me fui totalmente ciego en todo eso. ¿Sí? Me fui sabiendo que iba a trabajar en algo increíble. Claro. Que iba a tener la oportunidad de hacer cosas que nunca había tenido la oportunidad de hacer. Y para mí fue un shock llegar allá, porque era la forma en la que ellos trabajan el sonido es una cosa en la que yo nunca lo había trabajado. Aprender de mi senior sound designer, de Kyle Fraser, fue una cosa impresionante. Realmente para mí es como un gurú. Claro. Y fue así de ir aprendiendo a base de lo que él me decía. Fue increíble, ¿no? O sea, yo llegué allá y me sentía como si hubiera llegado a la escuela otra vez, porque sentí que no sabía nada. O sea, me sentí como si no supiera nada. Entonces, mi primer mes, yo tuve miedo de que no voy a hacer bien mi trabajo, no voy a poder... por Dios, ¿en qué me metí? No voy a poder dar la talla que ellos están queriendo de mí, ¿no? Entonces, pero sí fue de... Por algo estoy acá. Pero entonces sí es muy notorio, ¿no? Cómo ellos, o en otros países se trata este tipo de sonido, o bueno, esta área, ¿no? De cualquier superproducción, cómo tratan el área de sonido o de audio, que aquí en México sí lo notaste. Sí, no, fue ese cambio, ¿no? directamente yo lo noté en los presupuestos, ¿no? O sea, había un presupuesto inmenso para audio. Que directamente podíamos hacer lo que quisiéramos. Podíamos ir a grabar lo que quisiéramos. O sea, parte de los diseñadores se fueron a grabar a Islandia. Se fueron a grabar a los demonios de Tasmania para uno de los monstruos. Entonces nos fuimos a grabar explosiones y armas a Los Ángeles. Entonces era un presupuesto enorme nada más para que pudiéramos obtener el mejor sonido posible. Claro. Entonces sí fue una cosa así de, les importa, ¿no? Sí, entonces, claro. Fue como entrar a la dulcería y que te digan, mira, todo esto es tuyo, ¿no? Yo me sentí como un niño. O sea, realmente lo describo y siempre lo digo. Me sentí como si hubiera vuelto a la escuela. Como si me hubiera ido a estudiar un máster, pero me estaban pagando. Que es el sueño, ¿no? Que es de, órale, y estoy aprendiendo y todo, y puedo colaborar. Y sí, al final de los 2 años fue una cantidad de información y aprendizaje impresionante. Y es tanto que, pues sí, decidí ahorita quedarme más tiempo, ¿no? Porque sí siento que puedo seguir aprendiendo y puedo seguir creciendo. Claro. Y, por ejemplo, yo estuve checando un poquito de lo que estuvieron haciendo allá. El director de audio, que era Shotaro Tojima, que fue uno de los que mandó o estaba liderando los equipos, se acercaba mucho a ustedes, les decía, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, o les daba más libertad y les decía, miren, esto, no sé, esta es la parte que queremos sonorizar o lo que queremos crear de audio y ustedes tienen que hacer la chama, ¿no? Había ya un concepto de lo que es Halo. Había unas bases, había una paleta de sonidos que realmente tenían que sonar de ciertas formas. Sí. Y realmente... sí, porque ya tiene una historia atrás, ¿no? O sea, no cambiaron radicalmente cómo se presentó, Es realmente mejorar los sonidos, pero ya teníamos una base. Y realmente Tajin, el director de audio Shotaro Tojima, realmente nos fue dirigiendo, nos daba libertad. Él decía, ustedes saben hacer lo suyo, háganlo. Claro. Pero si era base de revisiones, de sabes que este sonido no concuerda con esto, entonces vamos a volverlo a hacer, o esta nave quiero que suene más grande porque yo me la imagino de esta forma. O sea, al final él es el que lideraba esa idea, ¿no? Él llevaba la historia y realmente el que llevaba nuestro sonido creativo era Kyle, que era el senior sound designer. Y realmente él es el que ponía una paleta de colores de sonidos y eso es lo que nosotros teníamos que modelar. Y en el aspecto más grande global de la historia es donde estaba Tajin a ayudarnos y a hacer que toda la maquinaria funcionara con nuestra productora. ¿Y ustedes trabajaban de cerca, por ejemplo, con los compositores de la música? En este caso con Kazuma Jinouchi. Sí, Kazuma trabajaba al lado de nosotros. Sí, así. Directamente. Él siempre estaba trabajando constantemente con nosotros porque la música era muy importante, saber cuándo entraba la música para saber qué tipos de sonidos íbamos a hacer en ciertos momentos. Además, la música en Halo siempre se ha distinguido por ser como muy épica, ¿no? Sí. Entonces, los gamers y los hardcore gamers siempre saben cuando empiezan esos coros de voces, ¿no? Ya saben que algo grandioso va a pasar. Entonces, yo creo que sí. Sí, fue la comunicación que había entre Kazuma y Tajin. Los dos son japoneses. Sí. Era increíble porque los dos empezaron a hablar en japonés. Y entonces, y ellos... Un mexicano en Seattle que sabe hablar inglés y que, bueno, vas aprendiendo ahí ciertas palabras o ciertas maneras de ellos de decir las cosas. Fuimos 2 mexicanos trabajando para Halo 5. El otro era Leonardo Barragán, pero él ahorita vive en Canadá.
Pero sí, éramos mexicanos, era un canadiense, 2 japoneses. Claro, ¿no? Así fue una combinación. Pero realmente era un equipo bastante unido y pues sí, estuvo creciendo bastante bien. No, eso está increíble, ¿no? Tener tantas mentalidades incluso diferentes, pero tanta pasión por lo mismo que era el audio y poder lograr conjuntar toda esta experiencia y hacer algo grandioso, ¿no? Como fue Halo 5. Me decías, bueno, y es que la gente a veces no entiende cómo o cuánto tiempo se tarda para hacer algo de esta talla. Sí, realmente Halo desde su preproducción fueron alrededor de 4 años. Estamos hablando de un juego de 12 horas de campaña con 13 mapas de multiplayer, y son alrededor de 650 personas de todo el equipo. Entonces, es impresionante el equipo de trabajo que se necesita para poder sacar un juego de esta magnitud. Y sí, realmente son millones de dólares y con la idea de que no sabemos qué va a pasar. Claro. O sea, Microsoft está invirtiendo millones de dólares en un juego que es famoso, pero no sabes al final cómo le va a ir, ¿no? Claro. No, y además es un juego que fue anunciado con bombo y platillo, que iba a ser como la gran apuesta de Microsoft junto con 343 Industries para hacer algo que marcara como la nueva generación de consolas y todo lo que venía, ¿no? En esta parte. Pero también... y siento que a veces somos un poco injustos, ¿no? Con algunos de los productos. Tú como gamer te sientas y vives la experiencia de manera diferente. Tú escuchas, por ejemplo, un disparo, pero no sabes ese sonido de disparo, qué tuvo que haber pasado o cuánto trabajo se invirtió en un solo milisegundo de cada parte. Es increíble. ¿No? O sea, yo lo veo directamente con mi senior sound designer, con Kyle Fraser. Yo lo veo como un científico loco de sonido. Las horas que él invierte para encontrar un nuevo sonido es impresionante. O sea, sí fue, para mí eso fue una revelación. O sea, es una cosa que yo no me había percatado hasta que llegué allá. O sea, la pasión que él le mete por encontrar un detallito del sonido que le va a hacer funcionar en algo, claro, pues, es impresionante. O sea, sí fue para mí una revolución. Para mí fue una revolución interna, o sea, sonoramente de esto realmente lo que quiero, ¿no? O sea, claro. entonces sí fue increíble. O sea, fue como volver a encontrar y apasionarte de algo que, no sé, algo nuevo, saber que puedes crear o buscar nuevas maneras de tener sonidos que nadie ha escuchado, de poder hacer tus propias combinaciones y que de eso resulte en algo que te beneficie en el proyecto. En este momento, no sé, por ejemplo, estabas platicando de las naves, ¿no? ¿Cómo diseñar? Pues no todos hemos estado no sé, en la NASA para darnos una idea de la magnitud de los tamaños. ¿Cómo le haces para de repente que te digan, tienes que llenar el espacio de este sonido y queremos que genere esta sensación, ¿no? Y realmente fue una de las cosas que a mí más me costó, llegar a un sonido de nave que realmente fuera creíble y que fuera directamente, que concordara con lo que hay en la pantalla, ¿no? Entonces, sí fue base de mucha experimentación, síntesis, utilizar sonidos de naves, de naves que existen. Me di cuenta que movimientos de barcos, o sea, realmente no es tanto el sonido de los propulsores, sino el sonido que provoca la nave con el entorno. Claro. Entonces, es que el metal moviéndose, el aire moviéndose, si está cerca de un bosque, todos los... escuchar rechinidos de la madera moviéndose y todo. O sea, realmente no es tanto en sí el sonido de la nave, sino cómo la nave funciona con su entorno y cómo altera todos los sonidos. Que eso es súper complicado, ¿no? De llegar a un punto como de buen balance, porque hay tantos sonidos pasando a lo mejor al mismo tiempo que puedes eliminar o puedes quitar sin querer alguna capa que a lo mejor a ti te gustaba mucho y que le daba como mucha vida a ese entorno y que genera cierta inmersión. Fue lo que a mí me decían. O sea, yo estaba muy preocupado por cómo sonaba la nave. Sí. Y fue cuando a mí me abrieron los ojos y me dice, es que no es cómo funciona la nave, es lo que está pasando alrededor de la nave. Y yo así me entró como filosofía ¿Y china. cuántos días ya habías trabajado en eso? Y llevaba yo una semana. Y cuando llegan y pero fue lo primero que me dicen. Me dice, es que no es el sonido de la nave lo que no te está convenciendo. Es lo que está pasando alrededor de la nave lo que no te convence. Y sí, fue cuando empecé a agregar, ok, el propulsor, ¿qué hace? Pues está con la tierra, quiero escuchar la tierra moviéndose, el polvo, quiero escuchar los árboles moviéndose, las hojas, aire, o sea, todo esto que
provoca que la nave esté ahí. Claro. A consecuencia de que la nave esté ahí, que es lo que hacía que realmente se volviera creíble mi sonido. Entonces yo así de, ok, no es tanto la nave, sino lo que está pasando alrededor de ella. Sí, porque uno trata de buscar, pues, qué es metal y cómo se escucha el metal o qué sonido tiene adentro. Pues realmente es lo que te hace sentir, ¿no? Exactamente. Bueno, y te digo, a veces somos un poco como injustos porque como no lo racionalizamos, ¿no? No decimos, lo que pasa es que en el cuarto suena así, ¿no? Realmente es esa parte orgánica de una nave que realmente no existen. Claro. Que hay que imaginársela, pero agregar esa parte orgánica real es lo que hace que el sonido se realmente se sienta ahí, ¿no? Claro. Entonces, no sé cómo describirlo, pero hace que el sonido como que se ancle y digas, lo entiendo, está en ese espacio. Que como que se aterrice dentro de lo que estás viendo también, exactamente. ¿no? Entonces, poniendo esos elementos naturales que nosotros los conocemos, hace que se aterrice el sonido. O sea, un sonido totalmente sintético y real hace que de repente parezca real. Desconectes, sí. Y entonces es increíble al momento de poner esos elementos que escuchamos en la vida diaria. Es increíble. Y yo entiendo que hay un equipo dedicado simplemente a hacer el diseño de sonido. Obviamente fue trabajo de hacer folies también, de buscar cómo suenan cada una de las partes. Y nos comentabas que fue mucho trabajo de seccionar a veces un sonido en pedacitos muy pequeños para ir agregando capas y capas y construir algo verosímil, ¿no? Sí, es increíble. Realmente es un trabajo en equipo. Éramos 13, 14 personas en el equipo de sonido, entre programadores, implementadores, diseñadores, el director de audio, las productoras, realmente tratando de maquinar y organizarnos entre todos. Y sí, o sea, cada quien tenía una tarea específica. Y sí, o sea, la forma en la que agarrábamos un sonido y se tenía que cortar en 1000 pedacitos para que ese tuviera todas estas variaciones y pudiera sonar ¿cómo se llama? Que la granada rodara, ¿no? rueda, sí fue así de wow, ¿no? O sea, no más era el trabajo de uno, era el trabajo de 3 personas. Y además, ¿no? coordinarlo con los otros departamentos de audio, por ejemplo, el de música, ¿no? Que la música se grabó en Navy Road Studios, ¿no? Sí. Y los coros se grabaron en el Rulfinums de Praga. Ajá. Entonces, coordinar también que lo que estás escuchando y los pequeños detalles de, por ejemplo, la granada y las explosiones, pues no desentone con la música que tienes en el ambiente. Y más que nada que no se enmascaren. Es una cosa muy particular en los videojuegos. Una cosa que yo aprendí mucho haciendo este proyecto fue de mezcla. Es una cosa que Tallín me remarcaba siempre era es que tienes que diseñar pensando ya en la mezcla. Tienes que hacer que el sonido que estás haciendo siempre se vaya a escuchar, esté la música, esté en los ambientes, esté alguien disparando, pero que se note, ¿no? Claro. Entonces era encontrar ese espacio en el espectro de frecuencias de esto va a sonar aquí y siempre va a sonar porque nadie más lo tiene en esa parte del videojuego. Es muy distinguible esa parte, ¿no? Y bueno, esto también fue por parte de las limitaciones, ¿no? Del mismo hardware, del mismo donde íbamos a correr. No puedes tener muchas voces corriendo al mismo tiempo, necesitas tener sistemas elaborados de mezcla, de prioridades de sonidos. Entonces, así es como van evolucionando los juegos. ¿Cómo fue para ti que te dijeran, ¿sabes qué? Sí queremos que suene súper complejo y que tenga toda esta sensación de inmersión, pero tienes este límite. O sea, tienes esta limitante. Es lo que me decía. Me decía, quiero que suene esta nave así, pero es un sonido mono. Y yo claro, ¿sí? ¿Qué? Entonces, de repente era mi sesión de Pro Tools, tenía 20 capas y todo eso era bouncearlo a un sonido mono de 5 segundos. Y era una nave que hacía y se movía y todo, y al final era un sonido mono. Entonces, para mí sí era así de wow. O sea, yo antes en una película estaba acostumbrado de tener todas mis capas abiertas, las llevaba a mezcla, las mezclaban y bien. Y aquí era de horas de trabajo, pero eran horas y días de trabajo, se remontaban a un solo sonido mono de 5 segundos. Entonces sí era así como impactante, pero ya cuando lo veías, cómo interactuaba con el videojuego. Y ya cómo funcionaba, ¿no? Sí, es increíble. Y tuviste entonces también que ver o estar jugando diferentes niveles o diferentes partes del videojuego para poder tú hacer algunas, no solo cambiar los entornos o ver qué funcionaba mejor, sino también diseñar lo que seguía, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente uno va jugando el juego conforme se va armando y todos los días aparecen cosas nuevas. O sea, estamos hablando que son 650 personas trabajando al mismo tiempo. Claro. Entonces, de repente, de una hora a otra, un nivel puede cambiar totalmente.
Entonces, de repente tú estabas diseñando algo y a la siguiente hora que agarras el juego, lo compilas, pum, aparece y aparecen 7 cosas nuevas. Tú de, oye, pero hace una hora no estaban, es que las acaban de meter. Y yo creo que todos los ingenieros de postproducción se pueden identificar con eso. Sí, porque siempre se agregan Oye, cosas al final. ¿qué crees? ¿Ya terminaste de hacer todo? Sí, pero es que va a haber un cambio, ¿no? O estás jugando, nos comentabas que estás jugando el nivel y de repente, oye, esto no estaba aquí, ¿qué pasó? Y así se van muchas cosas, la verdad, es de cosas que son minuciosas, que tú te habías fijado, pero conforme vas haciendo el juego, vas pensando en lo que le llaman el big picture, ¿no? Realmente en el producto final, y esos pequeños detallitos que ya cambiaron, ya nunca los vuelves a ver, y al final es de, eso cambió, nunca me di cuenta, ¿no? Entonces, son cositas que vas dejando. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar dentro de producción y se puede, pero hay veces cosas que sí están fuera de las manos control, de control de todos, ¿no? O sea, por más bien que se hagan. ¿Fue para ti difícil dejar precisamente eso, no tener el control como de todo lo que estaba pasando y decir, híjole, tengo que hacer lo más que pueda sin perder la visión de que pues es un equipo de trabajo y puede irse algunos errores, incluso algunas cosas? Para mí fue muy difícil en el sentido de que yo llegué allá y hablaban otro idioma, no es porque hablaran inglés, pero hablaban el idioma en videojuegos, o sea, hablaban en un idioma que yo aquí nunca había estado relacionado. Entonces fue el primer mes, fue de o te pones las pilas o te va a ir mal. Porque yo no sabía que era un build, que era un compiler, no sabía nada. Entonces si fuera así de qué, o sea, empezaban a hablar en las juntas y yo de qué están diciendo, Santo ¿no? por Dios, sí, Entonces, claro. porque yo venía de un área de postproducción de cine. Claro. Entonces, para mí sí fue un descontrol total, pero pues fue ponerse las pilas y en un mes empezar a entender todos los términos y empezar a entender cómo va funcionando el juego. O sea, de que se puede, se puede. Y también ver que le dan mucha prioridad a que el juego corra, porque bueno, esa es la finalidad, que el que está jugando tenga un sentido de fluidez dentro del juego. Entonces, a la parte gráfica siempre le dan como un poquito más de prioridad sobre los otros recursos, ¿no? que van a estar Realmente, la forma de producción que tienen ellos, a mí me gustó mucho en el sentido de que sí nos daban nuestra prioridad y nuestros productores luchaban por nosotros. A veces sí, una cosa de historia es mucho más importante que hasta algo visual. Claro. Entonces, tiene que pasar eso en la historia y si no hay esos efectos, pues ni modo. Pero si no sucede esa cosa en la historia o esa persona no pasa por ahí, se arruina el juego. Entonces, prefieren eso a que haya un efecto visual o que haya un sonido, ¿no? Entonces ahí sí se detienen y dicen, no, la prioridad es la prioridad. Entonces yo creo que funcionar o producir a base de prioridades, pues funciona muy bien. Sí. O sea, sí, la verdad es llegas a lo que quieres, no todo es perfecto, ¿no? Es lo que dicen, una mezcla nunca se acaba, se deja. Sí, porque a muchos les cuesta trabajo de repente decir, híjole, siempre que lo vuelvo a escuchar, vuelven a salir algunas cosas que yo digo, puedo cambiar o puedo mejorar, ¿no? Y dentro de una producción que tiene un tiempo límite, que sabes que necesitas estar estableciendo ciertos horarios y todo, pues me imagino que era difícil para ti que ya pasabas, no sé, 10, 12, 14 horas ahí en el estudio metido para hacer un sonido y al otro día llegas y dices, híjole, no sé si es por el humor que traigo hoy, pero ya no me gustó tanto. A mí me sucedía, o sea, regresaba de un fin de semana y es de el lunes y lo que había hecho la semana pasada lo volví a hacer, porque ya no me gustaba. Entonces, muchas veces era de, ok, voy a traer a otro par de oídos aquí que escuchen y si me dicen es que está bien, ya lo dejo, ¿no? Porque uno al final nunca está contento con lo que está haciendo. Sí, claro. Entonces, sí, muchas veces era de, ya déjalo ir, eso es lo que es y listo, ¿no? Entonces, en esa parte está increíble. ¿Y cómo se vivía la pasión dentro de esa parte por el audio? Nunca había trabajado en un equipo más pasional. Sí. Sentimentalmente, cómo veían el audio, es un equipo que está metidísimo. O sea, viven y respiran audio las 24 horas del día y los 365 días del año. Eso está bien padre, ¿no? En los días festivos piensan en audio. O sea, es increíble. O sea, y tú llegaste a acoplarte a ese ritmo, además, ¿no? Sí, a mí fue acoplarme a un ritmo de que yo no tenía y sí fue así una experiencia brutal. Fue un cambio en mi vida, realmente fueron 180 grados. O sea, yo venía de otro ritmo a una cosa que no podía, el primer mes yo no podía respirar. O sea, hasta ganas de llorar me daban. O sea, ¿de qué está pasando, no? ¿Y qué te decía tu familia, no? Mi familia fue así de, por algo llegaste acá. O sea, estás aquí porque sabes hacer lo que sabes hacer y ellos saben que tú venías de un background totalmente de cine y no habías hecho videojuegos. Claro. Entonces, si te eligieron es por algo. Haz lo que sabes hacer. Entonces, como que sí me tranquilizaba en ese aspecto, pero pues, siempre me han apoyado, o sea, me han seguido y ahí están, ahí. Y eso es lo increíble, ¿no? También creo que es parte de la fuerza
de que me dejan hacer mi pasión y siempre están apoyándome. O sea, mi esposa siempre me anda apoyando de, vámonos, ok, vámonos. Ahora, a Los Ángeles, pues vámonos a Los Ángeles. Y ahí va ella, pobre, ¿no? O sea, yo creo que parte de todo esto también se lo debo a ella porque siempre ha estado ahí apoyándome en todo. Pero sí, era muy fuerte, el inicio fue muy fuerte, o sea, sí fue un impacto para mí de estar acá casi 7 años y llegar allá y, uy, claro. Acóplate, o sea, aprende. Aprende o te vas. Sí, porque además tuviste que hacerlo de manera rápida porque tenías que ajustarte a los tiempos que ya estaban, ¿no? De una semana a otra me mudé, metí toda mi casa en 6 maletas y vamos. Híjole, ya para empezar eso ya es... Así, sí, fue así. Brutal, entonces, ¿no? El cambio. O sea, fue llegar allá y decir, ya llegamos, realmente estamos aquí. Entonces sí fue un cambio bastante impresionante, pero muy padre. Pero también las experiencias, ¿no? Que te llevaste. Por ejemplo, el ir a grabar las armas, el ir a grabar de repente, no sé, turbinas y toda esta parte que necesitas. No lo cambió. Y ahora esa gente son mis amigos. Claro. Entonces, ya no estoy trabajando para Halo, pero sigo grabando con ellos. Entonces, estoy trabajando en otro equipo, pero los fines de semana, un día entre semana me llaman y me dicen, oye, vamos a grabar esto, ¿te vienes? Y ahí voy con ellos. Y entonces, al final, pues sí, es tan unido, hubo tanta pasión dentro de eso y se volvió tan unido. Hubo lágrimas, chistes, risas, de todo. Y que al final viene siendo tu familia, ¿no? Y se vuelven tus amigos. Entonces, esa parte también es increíble dentro de este videojuegos, porque trabajas muy unido, son equipos muy unidos y los ves durante 12, 13 horas diarias. Entonces no hay de otra. Sí, claro. Se vuelven parte... O sea, había días que trabajamos familia, 15, 16, 19 horas diarias. Claro. O sea, ahí estabas metido trabajando para acabar el videojuego y salir a lo mejor posible. Entonces sí, no quedaba de otra. Y por ejemplo, también nos comentabas que lograste meter algunas cositas como muy mexicanas y muy personales de repente al videojuego. ¿Lo pensaste desde el primer momento que dijiste, híjole, aquí quedaría muy realmente... bien? Fue una cosa de estar diseñando y decirle, quiero meter algo que se identifique conmigo, ¿no? Entonces fue agarrar todos mis sonidos de México que yo había estado grabando aquí durante años y tratarlos de adaptar para que estuvieran en el juego, ¿no? Entonces parte de los ambientes, parte de los interiores de las naves, pues son los vagones del metro a las 12 de la noche, claro, ¿no? De la Ciudad de México. Ven, o sea... Entonces realmente fue de... Realmente ahí Mancera me mataría, ¿no? Porque no puedes meter nada para grabar, pero sí fue de... Pero fue algo muy tuyo, ¿no? Y que dijiste, híjole, en esto quedaría bien. Y yo quería dejar una huella de que había algo mexicano Adolfo ahí. estuvo aquí. No creía que fuera obvio, claro. Pero que tuviera sonidos personales. Para mí, mi librería de sonidos son mis ingredientes, ¿no? Entonces, si yo puedo meter algo de mis ingredientes a esta mezcla claro, que es como enorme, todo un chef, ¿no? Que dice, híjole, esto es lo que me representa y poder dejar algo. Y ahí es quiero dejar algo por lo que me llamaron a mí, ¿no? Entonces, eso fue increíble, ¿no? Y al final, pues sí, mis técnicas fueron variando porque aprendí nuevas cosas. Entonces, increíble, ¿no? O sea, yo grabé unos caballos acá, también los utilicé allá. Entonces fue de ir poco a poco, me he dado cuenta de, yo grabé esto puede funcionar. Entonces era buscar en mi librería, buscar la sesión, separar ese sonido. Sí va a quedar. Y pasaron el filtro, ¿no? Además. Y pasaron el filtro, sí, ¿no? O sea, realmente era esconderlos. No quería que fueran obvios, era esconder que las cosas y de repente muy sutil, ¿no? Estaba ahí, ¿no? O sea, de repente parte de cuando hay gente hablando, pues es gente hablando, no se entiende, pero son murmuros del metro en español o de estar afuera grabando gente hablando. No se entiende que es español porque los modificaba, pero son ambientes de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, eso también a mí me gustaba porque le dejaba eso, ¿no? Entonces, yo creo que cada diseñador va dejando... Y trata de aportar, ¿no? Aportar. Entonces, cada quien tiene su nos sello. basamos en un estilo, pero utilizamos nuestros ingredientes o nuestras cosas para dar ese estilo, ¿no? Entonces, eso es lo increíble. Claro. Y bueno, fue una experiencia bastante reveladora, sufrida, que yo veo que te dejó muy pleno también y que ahora estás viviendo otra etapa, ¿no? De aquí, ¿cómo te ves en un futuro trabajando precisamente para, por ejemplo, Microsoft en cosas nuevas? A lo mejor no para videojuegos, pero yo creo que sí tu visión se amplió un poco, ¿no? Sí, ahorita realmente mi último proyecto fue trabajar para los HoloLens, para los nuevos para toda la parte de hardware, de sonido, para todas las experiencias. Eso fue lo último que estuve trabajando y realmente ahorita ya no estoy en videojuegos totalmente, pero se me amplió
el espacio a trabajar en un mundo totalmente... ¿Y cómo ves el panorama de precisamente del audio para no solo para videojuegos, sino el audio en México, que sí ha estado creciendo, ya tenemos muchas más opciones para estudiar, muchas más opciones para conocer, y en un mercado tan competitivo, ¿no? Y no es la primera vez que lo digo, en un mercado tan competitivo ya no te puedes quedar solamente con una parte del conocimiento, tienes que buscar siempre adquirir más para poder sobresalir, ¿no? Yo creo que mucho es sabemos que México no tiene todo, yo lo sé, y no es porque no quiera, sino porque no hemos explorado esas opciones. Claro. Pero yo creo que la gente mexicana tiene muchísimo talento, y la parte de que el Internet nos da esa arma de poder expandirnos en otras partes, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Yo creo que el talento mexicano tiene también que buscar fuera. Pudieron aportar desde adentro. Esto fue lo que yo estuve haciendo muchísimos años y aprendiendo nuevas cosas. Yo aprendía nuevas cosas porque trabajaba con gente que está utilizando nuevas tecnologías en Chile, por ejemplo, de animación. Entonces me llegaban cosas que yo nunca había visto y le podía poner un sonido distinto que aquí nunca me iba a llegar porque no estaban haciendo ese estilo de animación o no me llegaban esas cosas tan impresionantes, ¿no? Entonces ellos también me impulsaban a buscar nuevas cosas, ¿no? Entonces no nada más quedarse y enfocarse aquí, sino yo creo que también buscar aparte y después traer y poder enriquecer, ¿no? O sea, yo creo que van a ver... Yo no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? No sé si vaya a estar allá 10, 15 años o vaya a regresar, claro, no vaya a regresar. O si en algún momento salga un proyecto en otro país. Yo quiero seguir haciendo audio. Claro. Entonces, mientras pueda seguir haciendo audio, yo voy a estar feliz. Bueno, pues muchísimas gracias. Es todo un placer estar platicando con alguien tan apasionado. Yo creo que eso nos hace falta más, dirigirnos realmente y concentrarnos en la pasión. Y yo sé que es un camino bien difícil, que a veces no cobras lo que debes o al principio, ¿sí? Pero bueno, tú también lo has visto, ¿no? Es buscarle y yo creo que en algún momento, cuando haces lo que amas, pues la comida es gratis, ¿no? Decía mi abuela, entonces... Y yo creo que siempre va a llegar la recompensa. Claro. Si alguien realmente tiene la paciencia y tiene la dedicación, la recompensa ahí va a estar. Se tarde lo que se tarde. O sea, yo llevo más de 10 años. O sea, llevo más de 10 años para llegar a donde llegué ahorita. Claro. Donde realmente siento que estoy y apenas siento que estoy empezando. Sí, claro. Y llegaste a un punto donde dices, híjole, pues creo que de aquí es donde empezamos a subir, ¿no? Exactamente. Entonces, me tardé más de 10 años en llegar ahí. Que no se desanimen también las nuevas generaciones, ¿no? Porque a veces creo que quieren todo ya como muy rápido. Y no es así, la verdad. Sí hay que tener mucha paciencia. Sí. Pero increíble. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te podemos estar siguiendo en Twitter o Facebook. ¿Tienes alguna red social que tengas? Tengo en Twitter, es sd-adolfo. Okay. Y también en Instagram, ahí de repente subo cosas y todo. Sí, porque veo que, luego subes estos videos que nos comentabas, ¿no? Que quitas todo el audio y, bueno, a ver qué puedo hacer yo, y en YouTube, buscando mi nombre, aparecen cosas de las que voy haciendo y todo eso. Pues muchísimas gracias, fue todo un placer. Gracias por compartirnos estos minutos. Y bueno, pues se quedan aquí en Mixly Audio. Muchísimas gracias. Gracias también a Sala de Audio, que está increíble, tienen que venir a conocerlo. Gracias.